Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, ya es costumbre dedicar un programa una vez al año a la cátedra magistral doctora Jacqueline Malagón, que dicta la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña y su Facultad de Humanidades y Educación. Este año la conferencista invitada es la investigadora, profesora y directora del Laboratorio de Neurocognición y Psicofisiología de UNIBE, especialista de monitoreo y evaluación del programa USAID Leer, cuyo objetivo es mejorar las habilidades lectoras de niñas y niños en las escuelas públicas de la República Dominicana. Nos acompaña hoy para hablar de esta cátedra la doctora Jacqueline Malagón, por quien lleva el nombre esta actividad cada año por su labor en la educación de nuestro país. Doña Jacqueline, bienvenida. Gracias, Mónica. Como siempre, un placer estar contigo y con todos nuestros audio oyentes, que muchas veces me encuentro con personas o me escriben y me dicen lo mucho que disfrutan los programas que tú concibes. Yo vengo y te doy un poquito de apoyo y trato de enriquecer tu postura, tu comunicación, que me parece que es maravillosa. Disfruto muchísimo estar contigo en estos programas, de veras. Gracias, doña Jackie, por esa apreciación. Doña Jackie, vamos a hablar de varios temas, no solamente de la cátedra, pues vamos a hablar de temas de interés. Pero primero vamos a ver cuál es la novedad este año de esta cátedra, y quisiera conocer un poco a la invitada, a la conferencista, Laura Sánchez Vincitori. ¿Qué nos trae ella y cómo puede enriquecer la educación dominicana? Bueno, yo conocí a Laura Sánchez, doctora Laura Sánchez Vincitori, en la Academia de Ciencias de la República Dominicana. A mí me llamó la atención que era extremadamente joven, y a la academia van las personas después de un historial de servicio, que se distinguen, y es un homenaje que le hacen a uno ingresar a la academia. Entonces yo pensaba que una muchacha tan joven como Laura, con una edad que está en los 30, no voy a decir cuánto, está en los 30, tuviera un haber profesional y cultural tan extenso como ella ha demostrado frente a mí en las reuniones y en las actividades de la cátedra. Y me fui interesando en lo que ella hacía. Yo soy amiga de Odil Camilo, la rectora de la Universidad Iberoamericana, y en el programa que yo tengo de noche los miércoles, en otro canal, yo invité a Odil para una entrevista que fue fabulosa. Odil, como educadora, tiene un doctorado de la Universidad de Columbia. La Universidad de Columbia fue en la que yo me preparé para diseñar universidades cuando APEC me llevó a Estados Unidos a aprender sobre eso para diseñar la primera acción de APEC, fue la Universidad APEC. Entonces, de la misma universidad, que es una universidad que tiene una escuela de educación que se llama Teachers College, el college de los maestros, que es famosa en todo el mundo. Ahí es muy difícil entrar, y Odil Camilo es un orgullo para la República Dominicana porque hizo la licenciatura, la maestría y el doctorado. Y esa niña fue homenajeada en la universidad y es una tranca en un buen español. A través de Odil, ella me habló del programa Leer, que la USAID le ha financiado y que duró 8 años. Yo conocí el programa, O sea, inició y terminó ya. Inició y terminó, sí, 8 años. Sí. Yo conocí el programa y me habían mandado libros que se habían hecho en el programa, y la verdad es que yo quería saber, pero yo no invité a Odil por el programa, yo la invité por todo, que me hablara en la universidad. Y ella habló más del programa, por supuesto, siendo un programa que se aplica en los niños, en el primer ciclo de primaria o en la primaria. Pues quedé encantada de hablar con Laura, y fueron las dos. Y mi compañero, don Julio Batista, que es el productor del programa, también disfrutó hablar con Laura. Como ella habló tanto del programa y yo quedé cada vez más fascinada, le dije, Odil, ¿y podríamos hacer un programa que con las jóvenes que tú tienes, que hicieron, que diseñaron el programa, que fueron las que, o sea, tú hiciste la negociación y lo concebiste, pero quienes lo trabajaron fueron las especialistas tuya? Me dijo, doña Jacqueline, sería maravilloso. De inmediato hice contacto con la doctora Cledenin Veras, que era directora de ese departamento, en esa dirección en la Universidad Iberoamericana, en UNIBE,
y con Laura Sánchez Vincitore, que yo sabía que estaba en UNIBE, pero no nos habíamos, en la Academia de Ciencias hablábamos como miembros de la Academia de Ciencias. Le dijo, dile, ella está conmigo en la Academia de Ciencias. Me dice, doña Jackie, ella es extraordinaria, ella es una científica. Y está fulana de tal, y está fulana, y está fulana. Digo, bueno, yo necesito dos para presentar el programa en televisión, y presentamos el programa en televisión. Yo quedé fascinada con las que fueron 3. 2 el primer día y otro día otras 2, pero Laura estuvo las 2 veces. Y cuando Laura hablaba, yo me daba cuenta que ella no hablaba, por ejemplo, como yo estudié. Yo estudié pedagogía, yo estudié administración de la educación superior, yo estudié diseño en la universidad, yo estudié muchísimas cosas, pero yo no puedo decir que yo estudié para ser una investigadora, aunque hago investigaciones. Sí, sí. Pero esta niña... Pero es autodidacta en esa es, parte. En el caso mío, Sí, sí. soy autodidacta en investigaciones. En esa parte. Pero Laura es una científica de la Cognición. neurocognición y también una especialidad, un doctorado en psicofisiología, Sí, en psicofisiología. Sí, Hablar con Laura es algo fascinante. Primero porque no te habla en un lenguaje sencillo, porque no habla en un lenguaje complicado, porque sabe que uno no lo entiende. Pero en un lenguaje sencillo ella te habla de cómo la ciencia aplicada en un aula puede hacer posible que un niño aprenda, especialmente que aprenda a leer. Una de sus especialidades es enseñar a aprender a leer, porque si aprenden a leer, van a leer para aprender. Y de ahí vino mi amistad con ella. Para la cátedra de este año, cuando me llamó la decana de Humanidades de la UNFU, la licenciada Geisha Carpio, doctora Geisha Carpio, me preguntó que si ya yo tenía la persona escogida, que el tema, no, que tenemos que ver, porque hay que hacer las invitaciones, el programa. Digo, sí, Geisha, yo estoy en eso, estoy buscando a ver a quién, porque en las cátedras anteriores habíamos traído de fuera, todos han sido de fuera, personalidades cuyas voces en educación son de carácter universal. Y el país tuvo la suerte, sobre todo los docentes y los que estudian educación, que es la audiencia nuestra, sí. Los que estudian educación, oyeron esas voces que fueron orientadoras para ellos. Entonces me quedan muchos amigos fuera del país, porque estoy en la Coalición Latinoamericana para la Formación Docente y somos 70. Pero dije, cónchole, y una dominicana. Pero si fuera una dominicana, tiene que ser una dominicana, como dicen en inglés, outstanding, sobresaliente, sí. De fama internacional. Y pensé, pero esa es Laura Sánchez Vincitore. De inmediato se lo dije a Geisha, Geisha la conocía, me dijo que le iban a escribir para invitarla, digo, espérate, a decírselo yo. Entonces llamé a Laura, hablamos muchísimo, ella dice que se sintió honrada. La que se siente honrada soy yo y la Universidad Pedro Enrique Ureña, porque ella va a hacer que la cátedra siga teniendo la importancia, la excelencia, el brillo, para que los nuevos docentes sepan por dónde pueden ir. ¿Se invitan los docentes a nivel nacional? Bueno, se van a mandar invitaciones a través de los regionales y de los distritos, porque yo tengo las direcciones. Yo los voy a mandar, no sé si el ministerio a través de Ansel Sheker los va a mandar, pero yo los voy a mandar con una cartica muy especial de parte mía motivándolos y ellos para que lo lleven a las escuelas. Todo eso lo voy a hacer este fin de semana, porque es el martes 17. El martes 17 a las 7 de la noche y se va a televisar por el Canal 6. Martes 17, Canal 6. Muy bien. Y a las 7 de la noche. Entonces, Laura, como te digo, se sintió honrada. Laura, la que estamos honrados somos nosotros. Está entusiasmadísima. No voy a decir el título porque si lo oigo, no solamente lo van a oír estudiantes de educación, lo van a oír familias interesadas en la educación de sus hijos. Así que eso va a ser una sorpresa extremadamente agradable y estoy segura que Laura lo va a poner en un lenguaje muy sencillo que todos entendamos. Eso es en cuanto a la cátedra. Doña Jacqueline. Perdón, si tú me permites medio minuto, yo quiero que la gente sepa que la cátedra, siendo un reconocimiento, un homenaje a la obra que yo he hecho durante 65 años en la educación dominicana y otras áreas, pero básicamente desde la educación, esa cátedra yo la acepté cuando el rector de la UNFU, mi amigo Miguel Fiallo, arquitecto Miguel Fiallo, me llamó y me dijo que querían hacer esa cátedra y que el Consejo Académico estaba aprobándola. Y yo dije, Miguel,
encantada, pero no es para yo hablar, es para traer voces que hablan. Sí, muy bien. Me dijo, Jacqueline, me parece fantástico. Sí. Y la gente que ha venido, la universidad ha estado fascinada. Ha venido la directora de PREA, el programa de reforma educativa de América Latina. Ha venido el director de educación de la USAID en Washington. Él es el jefe de educación de todo el mundo donde la AID tiene oficina, y a través de la embajada. Ha venido el director de diálogo interamericano, también el director de la coalición latinoamericana para la excelencia docente, el vicepresidente en ese momento. ¿Cuántos años tiene ya la cátedra? Este va a ser Como su 6. sexto, su séptimo año. Como 6, sí, eso pensé. Pero, y vino la más famosa, aparte del vicepresidente de diálogo, vino la doctora Denise Bayan. Denise Bayan es reconocida como la autoridad continental en el área de formación docente. Ella trabaja con todos los organismos internacionales, ella dirige una universidad, ella es uruguaya, dirige una universidad en Uruguay, somos amigas hace muchos años, yo la he traído al país cuando yo estaba al frente de Educa, ella vino varias veces, también Marcela Gajardo habló en la cátedra, ella habló no solamente de formación docente, habló de aprendizaje, fue sumamente interesante. Y la verdad es que la cátedra ha servido para un espacio de oír voces que se han destacado en América Latina. Entonces tenemos una dominicana que es Laura, nativa, criolla, pero Laura está en los internacionales. En los escenarios internacionales. En los escenarios internacionales. Tiene un montón de investigaciones. Uno empieza a leer las investigaciones que ella ha hecho y la verdad es que uno dice, wow, yo creía que yo había hecho muchas cosas en 65 años. Ella lo ha hecho en 10 años, 12 años. Aceleradamente. O sea imagínate tú el tipo de persona que este año va a honrar la Cátedra Magistral de Educación, doctora Jacqueline Maragón, que es el espacio en el que yo quiero que los maestros, los estudiantes de educación aprendan sobre lo que pasa en la mente de aquellos que triunfan en la educación. Yo creo que la misma UNFU, doña Jacqueline, debería de ocuparse de estas conclusiones de esta cátedra, pasárselas no solamente a la prensa, sino a los interesados, entiéndase, el Ministerio de Educación, por ejemplo, este tema de formación docente, que es medular en la vida del país y en el sector educación, porque pues tiene como consecuencia que los muchachos aprendan o no aprendan. De hecho, la formación docente es uno de los escollos ahora mismo en este sistema, vamos a decir, caminar hacia una mejor consecución de que los niños aprendan. Estas pruebas PISA y todas estas pruebas regionales que se han hecho, donde nuestros niños todavía tienen muy bajo rendimiento respecto a los otros puestos. Pero doña Jackie, me gustaría referirme un poco a esta cátedra, a USAID Leer y a esos años que ya este programa pasó en nuestro país. ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Conoce usted cuáles han sido los resultados? Porque justamente, como acabo de decir, en lectura, aunque hemos adelantado, vi que en las últimas pruebas PISA tuvimos mejor en lectura y en matemática peor. Tuvimos ligeramente en lectura y último en matemática. Exacto. Pero nos tienen en el último lugar. Pero en lectura también. Creía que en lectura habíamos subido algo. Bueno, entiendo que es el penúltimo, pero como pesa la matemática, sí, con la lectura, sí, nosotros estamos at the bottom, al final, en la parte más baja. Sí. Y hay un país de África que está compitiendo con nosotros por ese último lugar. Wow, competimos por últimos lugares, eso es problemático, es denigrante. Es avergonzante. Es avergonzante. En las pruebas regionales de América Latina, que las maneja la UNESCO desde Chile, ahí hemos quedado en último lugar desde el 2008. En todas las pruebas hemos quedado en último lugar. Y lo que es muy doloroso, que una prueba de conducta cívica que se hizo a estudiantes de cuarto año de primaria, cuarto grado de primaria, de 10 a 12 años, se hizo la prueba de conducta cívica y los resultados rápidamente son que el 60% de los hogares no son matriarcales y paternales, sino solamente el 40%, lo que indica que la mayoría de los niños no viven con papá y mamá,
Sino que son viven uniparentales. con uniparentales, la abuela, el tío, la mujer nueva del marido o el marido nuevo de la mamá, o un vecino que le dieron al niño para que lo criara. ¿Qué porcentaje? El 60%. Wow. Esos niños vienen con una... No, quizás la palabra trauma es muy fuerte. Muchos tienen trauma, pero otros simplemente vienen de hogares disruptivos. Muchas veces no saben en dónde viven, por qué viven ahí, qué los trajo. Oyen a una señora del papá o oyen a un señor de la mamá y no entienden la relación. Llegan a la escuela con la cara triste y yo le digo a los maestros, abran los brazos para que los niños se sientan que los quieren, que los comprenden, que son aceptados en la escuela, que los van a ayudar. El tener afecto con un maestro es empoderarse de lo que él va o ella va a decir en el aula. Yo he dicho ya, y creo que te lo conté a ti, Mónica, estando en UNESCO este año, en abril, que fui a confirmar aprendizaje o a adquirir nuevos aprendizajes. El jefe de sección de inicial y primaria, hablando con él y todo el imperio asiático, porque me trajo 108 especialistas de África, de Asia, para hablar con nosotros, y una africana. Yo estaba impresionada con el grupo de personas, pero en un momento yo le dije que yo quería, o que yo venía hablando en República Dominicana, tanto en la prensa como en el interior de los ministerios, de que la escuela de jornada extendida, que tienen 8 horas, usaran parte de esas horas, que yo creo que están muertas, usaran parte de esas horas para agregarle más horas al lenguaje y a la matemática. Como ese es nuestro problema, vamos a poner más horas, a ver si los niños teniendo más horas, pues se les hace más posibilitado de aprender. Y el doctor Chan hizo así, ¡fuerte! Y brincó de la silla. Me dice, no, doctora Maragón, no, eso no. Yo me asusté. Y me dice, doctora Maragón, para que los niños aprendan no le pongan más horas. Las horas ya, 1 hora al día es más que suficiente, porque ellos no aprenden esa hora completa. Ellos van a aprender de aquel maestro que en 15 minutos se apodera de la mente del niño y ese niño se siente identificado con ese maestro y en 15 minutos aprende la lección completa de la hora. Y hablando con Laura, hablando con Odil, hablando con Geisha, hablando con la rectora con Duri González, rectora de Infodosu, hablando con el rector de INTEC, mi amigo Julio Sánchez Mariñez. Mónica, todos me dijeron, Jackie, es cierto. Digo, pero ustedes saben lo que me dijo el señor, el doctor Chan, y después me lo dijo el doctor Vargas, el jefe de sección de formación docente, y la jefa de sección de educación superior, la doctora Pinales. Todos coincidieron en que el problema de la República Dominicana es el maestro. No se sientan mal, maestros. No se sientan mal los maestros que me están viendo o aquellos responsables. Es que simplemente no hemos pegado en la formación de ellos. Los currículos hay que revisarlos, estamos en un tiempo nuevo, no se puede enseñar lo que se enseñaba en el siglo pasado, con lo que yo aprendí. Tú aprendiste más tarde, pero con lo que tú aprendiste, porque ya los tiempos exigen otras cosas. Y eso de que uno aprende con el uso de la tecnología es falso, falso y falso. La tecnología es un adicional, te permite, te amplía el alcance de la visión para aprender. Pero donde se aprende es en el aula con el maestro. Con el maestro que tú lo haces tuyo. Y eso era lo que hacíamos hace 70 años, 75 años, cuando yo y mis amigas de colegio estábamos en la escuela. No se hablaba de tecnología, celulares, ni se soñaba. Había películas que decían como que iban a la luna, pero eso era ciencia ficción. Pues miren, ya en los años 60 yo vi el primer hombre que llegó a la luna. Pero cuando yo estudiaba en el colegio no se hablaba de la luna. Es más, yo no recuerdo si hablaban de que existía la luna. Con fines de uno conocer la geografía universal. Pero el problema del docente no es que no tiene capacidad de aprender. El docente que va a la escuela de educación es un docente que está empoderado, que tiene que estar con la vocación latente en sí mismo, pero tiene que hacer suyo
los contenidos y la metodología pedagógica para poder llegar al alma de los niños, porque cuando llega al alma de los niños aprenden. Totalmente de acuerdo con usted, doña Jackie. Hemos invertido poco en la formación docente, es lo que nos falta. De hecho, debimos haber comenzado, así que como a construir escuelas, pues a construir esos docentes, aunque en parte se ha hecho, porque por ejemplo el ITFODOSU es parte de esto. También hay escuelas, universidades, la misma UNFU y muchas otras que tienen una muy buena carrera docente. Pero nos falta mucho y hay que invertir en eso. Pero en defensa de los maestros también quiero decir que esa atracción magnética, vamos a decir, que tiene que ejercer el profesor en el alumno, no es tan sencillo tampoco. En un ambiente un ambiente que no permite esa atención primero, esa continuidad, ese escuchar en un ambiente donde hay demasiados niños, por ejemplo, donde no hay silencio, donde está impregnado de violencia. Cuando vamos, por ejemplo, a los colegios, a las escuelas, ¿verdad? A las escuelas públicas de los barrios o de las provincias. Yo he ido a escuelas públicas de las provincias, incluso escuelas que hasta están manejadas por religiosos, donde hay armas blancas y donde hacen redadas y les quitan armas blancas a los niños, con esta amenaza. Entonces, usted mencionaba el tiempo cuando usted fue al colegio versus el actual, que pudiese parecer que cuando usted iba al colegio, por ser hace más años, pues se aprendía menos, y era lo contrario. O sea, que fíjense aquí que hay como algo que uno no entiende. Una dicotomía. Es una dicotomía, y yo creo que influye el ambiente de violencia y de consumismo que se está viviendo en la época actual, porque si bien es cierto que estamos mucho mejor en muchas cosas, en muchos aspectos, en esto, ese hacer fácil y en la misma valoración del maestro, que antes el maestro era, bueno, un maestro era de los personajes más importantes de un pueblo, por ejemplo, ya no tanto. Era el consultor del pueblo, exacto, la autoridad. Exacto. Antes el que decía, había que decir ser maestro con orgullo. De hecho, siempre me ha gustado más la palabra maestra o maestro a profesor. A mí también. Sí, ¿verdad? Como que se ve como que es ese más cercano a lo que es el alumno. Entonces, lo que quiero decir con esta intervención es que creo que también el ambiente del aula hay que buscar cómo mejorarlo y cómo el maestro pueda establecer ese enamoramiento, que muy bien usted ha dicho, doña Jackie, que tiene que ser de una manera, no en una hora, porque ya el niño, si los adultos perdemos la atención, imaginémonos los niños. No duramos una hora. Exacto. Entonces hay que enganchar rápidamente con ideas innovadoras, también conociendo tus alumnos, conociendo lo que les interesa a ellos y llevando esos mensajes. Usted hablaba en otro programa de televisión aquí mismo de que después que el alumno tiene el conocimiento de, qué sé yo, de matemáticas, de física, de lo que fuese, de medicina, pues entonces con una lectura, con un cuento relativo a eso. Es como las historias noveladas. Cuando leemos historias noveladas, pues no se nos olvidan, porque hay una historia alrededor de esto, pues mucho más un niño que va a captar la atención y esto le va a dar como un deseo de seguir leyendo, de seguir conociendo. Entonces, los ambientes en los colegios también son muy importantes, además de Mónica, la formación docente. Oyéndote se me revuelca el corazón de maestra, porque algunas de las cosas que tú dijiste, lo hemos hablado en la intimidad de mi casa o de tu casa, con un jugo, un pastelito, un desayuno o una cena, y hemos hablado de lo pedagógico y de su aplicación y de sus consecuencias. Yo no mencioné el ambiente del aula por el término del tiempo, sí, diciéndole a los amigos televidentes el tema de que el maestro es central, pero no es el único. Y tú has puesto el dedo en la llaga. Hay muchísimas escuelas, 7,000 y pico escuelas, muchísimas, que hoy no se pudieron reparar. Según lo que yo he oído de la gente de la ADP, hay alrededor de 700 escuelas que se quedaron sin reparar. Yo no sé cuántas escuelas hay que en un aula más pequeña que este estudio está hecha para 20 o 25 niños y tienen 40. No hay abanico,
no hay aire acondicionado y el niño suda, el niño no tiene agua porque tampoco hay agua en la escuela, o no hay electricidad, o no hay cositas para tomar, máquina, ¿cómo se dice? Bebederos, no tiene bebederos. Pero lo peor es que el maestro no tiene cartulina, ni tiene marcadores, ni tiene juegos para poder llegar a aprender. Son porque los lúdicos, los lúdicos fundamentales. Los lúdicos Lo fundamentales inmersivo. Estamos en una época donde hay mucha competencia. Pero lo más grave, tú lo mencionaste, quizás no te das cuenta de la importancia que tiene. Señores, no hay libros para leer en las aulas, las llamadas bibliotecas de aula. Una biblioteca de aula es esencial, porque si el niño aprende a leer, ¿qué diablo va a leer si no hay un libro? Y hablamos de esos libros que no son el libro de texto, exacto. Exacto, son cuentos hechos para la edad, para interesarlo. Pero inclusive esos cuentos, de manera transversal, tú puedes hablar del ambiente, del cambio climático, puedes hablar de la tecnología, puedes hablar de la ciencia, pero todo en un lenguaje que el niño entienda y que sea de manera transversal mientras él va leyendo un cuento. Eso es esencial. Yo no sé si me voy a morir sin verlo. Oí decir que en el Ministerio de Educación, en el sitio, en la página de educación han puesto muchísimos libros. Yo sé que UNIBE mandó cerca de un millón de libros, pero es que los niños de 6, 7, 8, 9 años no deben aprender a través de la pantalla. Señores, Suecia, Noruega, Alemania, Bruselas. Los niños. ¿Perdón? Aunque son unos expertos manejando estos aparatos. Sí, el problema no es que sean unos expertos, el problema es que no se debe aprender. Sí. Ok, vamos con un niño que está en 3er grado y ha estado solamente en pantalla. Dile que te firme un documento. El niño no sabe escribir. Indudablemente. El niño no sabe escribir porque el estudio que se ha hecho, Mónica, ha concluido que los niños hasta cierta edad, y hablo de primaria, deben volver al papel y al lápiz. Al papel, como aprendimos tú y yo, como aprendieron los muchachos tan maravillosos que tenemos aquí en el estudio. Mónica, ha tomado años, pero tenemos que dar un paso atrás, un reverso. Pero no es que descartemos la tecnología. No, al contrario, es integrarla. Integrarla, pero de una manera transversal, que el niño no aprenda de la pantalla en la escuela primaria. En la secundaria, la pantalla, por llamar a la tecnología, puede ser muy valiosa para ampliar el horizonte de lo que el niño aprende. Pero también es muy, muy valioso, y yo también voy a morir sin que los docentes o todos los docentes entiendan el valor de eso, es que los niños aprendan en equipo. Teamwork, trabajar en equipo, en teams. Y el 4 equipo, 5 niños. Y ese teamwork, o sea, trabajar en equipo ayuda mucho a lo que es el orden en el aula, que es de lo que estamos hablando, porque cuando cada niño anda dislocado por una esquina, pues entonces al profesor se le hace muy difícil concentrarlos todos, y por eso necesitamos, y ahí sí, manejar la tecnología, pues con cuestiones inmersivas, cuestiones. O sea, doña Jackie habla de que obviamente el niño no puede solamente aprender de la pantalla, pero puede ser una ayuda para llamar su atención. Vámonos a la pausa, doña Jacqueline, y volvemos de inmediato. Doña Jacqueline Malagón nos acompaña en este programa y iniciamos este programa hablando sobre la cátedra magistral Jacqueline Malagón que da la UNPU todos los años, pero como siempre, pues hemos hablado de educación en general, qué nos falta, qué hemos alcanzado y cuál debe ser ese proceso para la excelencia, porque eso es lo que tenemos que alcanzar, la excelencia. No nos podemos, pues, conformar con subir un escaloncito solo. Tenemos que trabajar para la excelencia, doña Jacqueline. Tú sabes que se está trabajando, y este año me nombraron en el jurado del Premio Nacional a la Calidad Educativa, y es un premio donde no es que tú exhibas lo que hiciste,
sino que tú digas cómo lo hiciste para saber si lo hiciste bien. Sí. Es un proceso de aprendizaje para llegar a la excelencia. Pero la excelencia significa que tú le diste el servicio al cliente. El maestro tiene que entender que él tiene un cliente que es el niño. Hay que verlo desde el punto de vista, no digo monetario, sino desde el punto de vista realístico, que en servicio al cliente está lo que todos los gobiernos, lo que el Estado como organización tiene que hacer en favor de aquellos que lo eligieron o de aquellos que lo pusieron en esos puestos. Entonces, el maestro que se empodera de lo que tú estabas hablando, el maestro que entiende que tiene una responsabilidad, porque él le pagan para eso. No es que él va y lo hace gratis, él le está pagando para eso. Entonces, gánate el salario, bien ganado. Pero tú mencionaste unas universidades, yo quiero repetir los nombres. UNIBE, INTEC, UNFU, Madre Maestra, Católica Santo Domingo y todas las católicas están asociadas. APEC en negocio. Son universidades que se destacan, que están haciendo un trabajo de excelencia. Pero aún así, siendo yo amiga de los rectores y reuniéndome con los rectores, tenemos que darle más importancia a los nuevos tiempos. Muchas de ustedes, por no decir todas, están trabajando en las reformas curriculares, pero las reformas curriculares tienen que orientarse en función de que la nueva sociedad pide. Yo estoy trabajando muy de cerca, por supuesto, con el Infotep. Fui fundadora del Infotep, tengo 44 años con ellos, y hemos hecho varias investigaciones que me dan. También tenemos otros investigadores, pero a mí el último año y pico me tienen haciendo investigaciones, estudios. Y llegamos a la conclusión de que la formación que haga el Infotep y sus asociados, llamándolos centros operativos del sistema, claro, los COS, es determinante para el empleo. ¿Y por qué el empleo es importante? Porque el empleo genera la riqueza para el que tiene el empleo, pero también para el que paga impuestos. Y el Estado, el gobierno, el que hace una distribución de la riqueza que aquí está muy mal hecha, ese empleo tiene que tener una formación para que respondan en el mercado laboral, en los sectores productivos, a lo que demandan o a lo que quieren actualizar. Porque acuérdate que el Infotep, quien lo financia mayormente son los empresarios, claro, con el 1% de su nómina. Los trabajadores aportan en diciembre 1% de unas bonificaciones que tienen. Y el Estado, este gobierno es el que más le ha dado. Qué bueno. Este gobierno le ha dado muchísimo. Bueno. Y tenemos a Rafael Santos, que es un tremendo líder. Bueno, estamos ya en toda la geografía nacional. ¿Qué significa eso? Que los muchachos están aprendiendo para el empleo. En una economía. Porque eso es lo que quiere el muchacho. El muchacho es lo que quiere trabajar y producir, lo que tiene que hacer, no lo que quiere. Lo que queremos sacar a los ni o sin, ni estudian ni trabajan. Claro. Sin escuela y sin empresa. ¿Y qué influyen en que no estudien ni trabajen? Además del ambiente, como yo decía, el ambiente en general. Pues influyen que ven que no van a conseguir ningún empleo con quizás terminar un bachillerato o hacer una carrera que no tenga una aplicación rápida. Entonces ahí viene el Infotep. Y quiero aprovechar sus palabras, doña Jacqueline, para mencionar esos centros asociados al Infotep también. Por ejemplo, hay muchos centros religiosos, por ejemplo los salesianos. Quiero mencionar la labor magnífica que ha hecho durante muchos años en nuestro país la Asociación de Muchachos y Muchachas con Don Bosco, que es salesiana, y que ahora, lo menciono porque ahora hay un documental nuevo que se grabó, donde algunos de los canillitas, estos muchachos que fueron también formados por Infotep, porque son centros asociados, han sido reconocidos. Incluso hay un video que después voy a traer al programa donde uno de los canillitas Diego, ha ido a ver al Papa, y entonces es muy emocionante para nosotros ver pues estas oportunidades que ofrecen estos centros a muchachos que quizás de no haber sido por estas manos y estas iniciativas no hubieran salido de un redil, y quizás hasta, bueno, son muchachos muchas veces en situación de riesgo y no hubiesen salido de ahí. Caen en lo que no deben caer. Exacto. Cuando emigran del campo a la ciudad y van a un barrio pobre, que tenemos barrios pobres, el muchacho encuentra que no tiene que hacer, no tiene empleo. Entonces el amigo le dice, mira, yo vendo en las esquinas. Claro, y llévame tú allí, te voy a dar tanto. Entonces viene el periódico y dice que encontraron 2.500 toneladas, cosa que la sociedad pensante aprecia
y reconoce el esfuerzo que está haciendo la Dirección Nacional de Drogas, Sí. de drogas que se llama, De ¿verdad? control de drogas. Sí, de control de drogas. Pero aún así se cuelan. Se cuelan. Se cuelan. Se cuelan. No seamos se ignorantes, cuelan. ni seamos... Y también hay corrupción, a pesar de que hay funcionarios muy probos y serios, pero también existen aquellos que Sí, no lo son. se ha hablado, y no lo quiero creer, pero se ha hablado de algunos diputados que están siendo investigados. Bueno, ya hay uno que renunció, pero tuvo 3 años y pico en la Sí, nómina. sí, Estaba sí, preso sí, en Miami, sí. y aún preso en Miami seguía cobrando, porque ni allá le habían dictado sentencia, ni aquí. Sí, por aquello de que hasta que no se le dicte sentencia, hay que no son respetar, culpables. no son culpables, pero el que sabe que lo es, pues debe, por vergüenza, Pero renunciar. mire, le tomó 3 años y pico. Sí. Creo que la semana que viene dijo el presidente de la Cámara de Diputados que está haciendo muy buen trabajo, el doctor Pacheco. Yo no lo conozco bien, aunque yo estoy en el Senado trabajando, no voy a la parte que tiene que ver con la Cámara. Pero aprecio el trabajo que está haciendo. Ya anunció que la semana que viene sustituyen al que está preso, que renunció. Pero eso que tú dices de que hay en todos los niveles, me hace pensar que no sé si el país conoce, el país me refiero a todo el mundo, conoce el documental Sound of Consuelo. Sonido de... Ah, sí. de El que trata de el Consuelo. que trata... No. El No. que trata de la trata de niños. Ah. De los niños que se venden, se los llevan a grandes capitales, hombres de grandes capitales, porque quieren tener amistad, relación con niñas y niños de 10, 12 años. Terrible. Sabemos, Una realidad. sabemos inclusive de dominicanos que han caído presos en Estados Unidos porque venían a Romana y les guardaban a las niñas. Qué Ahora, barbaridad, no cayeron presos por eso, cayeron presos porque los impuestos lo habían. Como pasa tantas veces, pero Sí, no hay que decir el nombre, Sí. porque inclusive es amigo mío. Sí. Pero lamentablemente hay casos como eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El Infotep hace un papel, como tú bien dices, y me alegro y se lo voy a decir a Rafael Santos, como tú bien dices, el papel del Infotep ahora mismo es esencial, porque ante el problema de la calidad de la preuniversitaria y el problema de la educación superior, que ya en este programa lo hemos hablado con el doctor José Oviedo y quedamos que lo íbamos a traer de nuevo, en ambos niveles, en ambas modalidades, la preuniversitaria que dicen la básica y la educación superior, hay problemas. Hay problemas y hay problemas serios. No estoy acusando ni a los ministros ni a nadie Y en el problema particular. es también que cuando vienen con una base tan deficiente, por ejemplo, de la primaria, entonces la educación básica, que es la secundaria y la universitaria, pues tiene problemas. Los muchachos llegan a ponerse al día, porque también tenemos muy buenos profesionales, no todos, pero muchos llegan a ponerse al día, pero ahí viene también un trabajo más fuerte para los maestros. Tengo amigos que son profesores universitarios y a veces me dicen que llegan ahí sin saber de matemáticas lo básico. Entonces, por eso, acuérdense que cuando nos acordamos en la UAS, cuando estaba el CU, ¿era que se llamaba? Colegio universitario. El colegio universitario, que era precisamente para nivelar. En las otras universidades, yo en la UNFU nunca tuve, nunca existió esto, pero también llegaban muchachos con muy mala base. También... Eso me hace pensar, Mónica, y si tú me lo permites, lo voy a anunciar a nuestra teleaudiencia para que sepa que nosotros estamos en una cosa, ¿no? Mónica me dijo ayer que se había enterado de un estudio que salió la semana pasada, el jueves de la semana pasada, que es sobre la convivencia escolar, hecho por el Instituto Dominicano de la Excelencia, de la Educación y la Investigación de la Calidad Educativa. Lo dirige la doctora Carmen Caraballo y fue fundado y dirigido en época nuestra con el doctor Leonardo Baleirón, que es un gran amigo que hemos traído a este programa. Tú me dijiste anoche que vamos a traer a Carmen Caraballo. Yo hablé con ella y dijo que encantada. Qué bueno. Cuando salgamos de los compromisos que tenemos ahora, varias gente esperando programas nuestros, cosa que nos debe hacer sentir. Claro, muy bien, por sobre supuesto. todo a ti, que eres la dueña del programa. Yo soy la agregada. Agregada cultural. La agregada cultural. Pero ese estudio de la convivencia escolar, yo te lo mandé ya, lo vamos a desmenuzar con la misma directora del estudio, la doctora Caraballo, pero yo le dije ya a ella que íbamos a hacer algunas vinculaciones
con el informe, no es estudio, el informe que llegó al Diario Libre del tema de las niñas embarazadas, Sí, que fue un escándalo en el país, sí, nada más se hablaba de eso. sí. Y yo llevé al doctor César López al otro programa mío y ese hombre desmenuzó el programa, porque él es el encargado del Seguro Nacional de Salud, profesor de INTEC, coordina la Escuela de Medicina en INTEC. Y ese hombre dio unos datos que yo no me voy a decir que de todas las niñas embarazadas entre 12 y 17 años es que se llaman niñas embarazadas o embarazo en adolescencia, sí. el 20% muere. El 20%. Wow, muy alto ese porcentaje. Muy, muy alto. Pero muy, es muy increíble esto. Mueren. Él lo dijo esto. Bueno, yo lo tengo grabado, eso fue lo que yo entendí. Wow. Él terminó el programa diciendo que Pero hace 20%, ¿no será 20 entre 1000? Wow, porque es mucho. Sí. Vamos a suponer que yo esté equivocada, Sí. que lo puedo estar, Sí. pero es un porcentaje muy alto, es preocupante. Aún fuera entre 1000. Aún fuera entre 1000. Es muy alto. El tema es que tenemos que hacer algo y no lo estamos haciendo. Sí. Y ese informe, le llamo informe, del Departamento de Orientación y Psicología, que nos llevó al programa de María Cela, a uno de esos temas que ella coge la noche entera para hablar. Estaba Leo Baleirón, estaba el doctor Mercedes, estaba la directora de Orientación y Psicología y estaba yo. Y no es solamente lo que tiene el informe, que no sé cómo lo consiguió Diario Libre, lo que tiene el informe no solamente escandaliza en el tema de las niñas embarazadas, también habla del clima en la escuela y reportaron de creo que 5 regionales, que es el informe, 5 regionales, había habido 200 y pico de peleas entre los docentes. O sea, los docentes peleando entre sí. Peleando una cosa físicamente. Increíble. Y fue un estudio de 1 millón de niños. O sea, la muestra era grandísima. Estudio no, perdón. Informe. El informe, que lo hacen regularmente, la directora de Orientación y Psicología recibe de las regionales la información de todos los renglones que ellos cubren. Y uno de los renglones. No, pero si es entre los docentes, la violencia todavía es mayor, porque yo sí tengo la noticia de entre los jóvenes e incluso del porte de armas blancas, como dije. De hecho, esto no es de ahora. El porte de armas blancas lo comprobé con mis ojos viendo las armas blancas. Yo diría que sería en el 2004 o 2005. Me acuerdo que fui a unas iglesias precisamente de los salesianos en Barahona, que estaban luchando contra este flagelo y se incautaban armas blancas, y también pude comprobar por mí misma que había mucha droga en esas escuelas. Pero ya ver que hay violencia también entre los docentes es algo todavía más asombroso. Sí, el estudio de la doctora Caraballo de IDEICE no revela, o sea, no dice, no buscaron, no encuestaron el tema de si había violencia entre los docentes. Pero sabemos que la hay, porque fíjate el informe del ministerio, vamos a suponer que el número... Sí, este más alto aún, pero es existe. Impresionante. Existe. Es impresionante. Y la violencia entre los niños la revela el estudio de IDEICE y está en el informe de Orientación y Psicología. Concluyo este tema diciéndote, lo que tú hablas de la violencia está presente en la escuela. Y la escuela es el nido de amor para la vida, donde tú aprendes a amar la vida, donde tú aprendes a aprender, donde tú aprendes inclusive el valor de tu familia. Tú estás aprendiendo la familia es la primera escuela. Claro. Pero cuando tú estás en la escuela complementa. Es un complemento inseparable. Inseparable, esa es la palabra. Incluso, doña Jacqueline, es muy preocupante porque así como usted está mencionado y hemos estado mencionando la violencia en las escuelas, también está la violencia en los hogares. Entonces tenemos que ver que yo creo que el país está preocupado por esto y de hecho el gobierno ha llamado la atención y está buscando pues esas causas de la violencia en la escuela, en la familia, en la sociedad, aunque no es un fenómeno dominicano, es un fenómeno mundial, en la mayoría de los países pasa, pero las soluciones no podríamos decir que las soluciones pudieran ser importadas, porque cada país tiene una
un ecosistema, una realidad diferente, de manera que yo creo que es algo que debemos trabajar. Esa bueno, violencia. están reformando la policía. Sí. Yo tengo los amigos que están en la reforma de la policía. Han metido muchísimo de los mejores profesionales de la educación. Y yo felicito al presidente de la República que se ocupa personalmente de esto, contrario a lo que dicen, que él no debe de ocuparse. Yo creo que cuando un problema es tan grande, es medular y está tan entronizado durante tantos años, el presidente tiene que dirigir bueno, esto. Así como tú lo felicitas, lo felicito yo porque me parece magnífico la intención y el esfuerzo que están haciendo y la gente que han metido, que son de la mejor calidad. Todos los amigos míos de la época mía, de mi generación. Y de varias generaciones. Y más jóvenes también. Sí. Tenemos historiadores, ahí está muy bien San Ben. Sí. No, hay gente muy capacitada. Gente muy capacitada. Pero tú sabes una cosa, yo no creo que van a tener los resultados que todos deseamos, porque le subieron el sueldo a 24,000 pesos. Pero ¿cuánto ganaban? Vamos a suponer que ganaban 10 o que ganaran 5. Ganaban? Pero 24,000 pesos frente a un costo de la canasta que está llegando a 40,000 pesos. Sí, doña Jacqueline, pero usted que ha trabajado al frente de un ministerio sabe muy bien que el gobierno tiene fondos limitados y que aunque quisiéramos, porque yo quisiera ganar el doble de lo que gano, pero lamentablemente no se puede. Y un aumento como el que se ha hecho histórico, yo creo que es un inicio. Y estoy de acuerdo contigo. Lo que hay que aumentar la productividad. Estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que todavía el nivel del salario no nos puede garantizar que con lo que están estudiando. Acuérdense que se le han dado otras prerrogativas, no solamente es el salario, el seguro médico, el transporte. Sí, todo lo complementario. Los estudios. Sí, pero el salario es de donde ellos comen y donde ellos pagan la casa. Y muchos de ellos, y no quiero ver la botella media vacía, sino media llena, estoy pensando en todos los buenos que van a salir buenos, pero va a haber un grupo que no va a salir tan bueno, porque con 24,000 pesos no vive. ¿Y qué va a hacer? La izquierda. Por lo que el presidente está reformando, con la mejor de las intenciones, no solamente con la mejor de las intenciones, ha puesto el dedo en la llaga, porque la policía es un problema. Claro que es un problema grave. Claro. La inseguridad está tan acentuada como la violencia. Y otra cosa que voy a decir es que en los países donde hemos visto que este raterismo y esta violencia en las calles se ha contenido, no ha sido porque los han tratado, claro, ha habido un plan, eso es lo principal, porque las cosas no se hacen sin un plan por etapas, con estudios, pero ha sido con mano dura. Porque también eso de respetar todos los derechos humanos de todos los criminales que hay, eso no ha dado resultado en ningún país del mundo, al contrario. Entonces eso también no es que yo estoy no estoy diciendo que los derechos, porque claro que vivimos una época donde los derechos humanos es lo principal, pero el derecho humano de el que lo hace bien. Y el derecho humano del que lo hace bien va a valer menos que el del lo hace mal. En eso yo tengo mis reservas. Lo que pasa es que no hemos juzgado en el por qué lo hace mal. Pero mientras se corrige por qué lo hace mal, que fue lo que yo dije ahorita, de que tenemos que buscar esas causas de la violencia, en lo que corregimos eso, mientras tanto tenemos que separar a los que lo hacen mal, porque si no, pues los que lo hacen bien. Yo recibo 3 periódicos. Hoy, El Día y Diario Libre. Y esta mañana en los 3 periódicos había más de un artículo, más de un reportaje sobre la salud mental. Sí. Me comuniqué de inmediato con uno de los directores de esos periódicos y le dije, mira, yo hice hace un par de meses un estudio para el Senado de la salud mental, pero cuando digo lo hice para el Senado, no está registrado como propiedad intelectual para el Senado. Es un estudio que el Senado está al servicio del país, ¿no? El Congreso está al servicio del país. Entonces le dije, yo tengo un estudio sobre salud mental que en el Senado fue muy bien recibido, pero no vamos a hablar de eso, del estudio, nada más que puedo decir, los que legislan y los que gobiernan y los que administran y los que dirigen piensan en lo curativo. El hombre el feminicida va preso, si no se mata él. No se piensa en la causa. El que mató a uno porque estaba en un asalto va para la cárcel. Entonces, el tema no es curar a esos hombres. El tema es evitar. ¿Y cómo se evita? Se evita en la escuela.
Porque en una escuela, un buen maestro, un buen orientador, un buen psicólogo y un buen director llama a la familia cuando ve al niño con una señal. Y no se entroniza ese mal. Exacto, va creciendo. Sí. Si el niño da señales de una conducta media rara que puede llegar a una patología, oye, vamos a coger el niño a tiempo, pero hay que llamar a la familia y no a la escuela solamente. Esto para los docentes que nos están oyendo, no son ustedes solos, tienen que llamar a la familia, porque la familia es la dueña de ese niño. Y si el caso es grave, se va a salud pública. Yo lo puse así en el estudio que hice. Así debe ser. Y se lo voy a dar. Así debe ser. Se lo voy a dar y a un hay periódico. todo, y hay todo, ya se nos acaba el tiempo, y hay toda un tinglado alrededor de este problema, porque entonces vienen que los seguros deben, incluyendo el SENASA, debe de incluir la atención mental, la atención psicológica, que debe de haber hospitales para estas personas, lo caro que sale cuando hay un niño con problemas mentales para una familia, pues lo que puede reflejar en la sociedad, de manera que hay mucho que trabajar. Creo que la primera dama, Raquel Arbaje, se ha referido a este tema en algunas ocasiones con esta preocupación, llamando a su acción, y creo que se están tomando algunas medidas. Doña Jacqueline, se nos acabó el tiempo es finito, pero creo que... Dile tú a tu teleaudiencia lo que viene que vamos a traer. Bueno, es que tenemos demasiados en agenda. No ¿A cuál te refieres? Tenemos los muchos muchos que en vamos agenda. a traer en el programa de Mónica Vamos a Gutiérrez. dejarlo así, vamos a acabar por hoy y ustedes sigan viendo este programa Contexto y será hasta mañana.